Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. En el momento que buscábamos acumular fuerza en el campo popular, empieza la burguesía a desarrollar su ofensiva. Vienen los paros, paro del comercio, paro del transportista, paro de casi todos los gremios de profesionales. Entonces las condiciones materiales que tiene el trabajador, que tiene el obrero, que tiene el poblador, empiezan a cambiar. ¿Qué hace un viejo de la población cuando ya no hay abastecimiento en sus locales? ¿Qué hace si el obrero que trabaja y cuando llega la industria está cerrada porque el patrón ordenó paralizarla? Entonces la gente empieza a tener la sensación de que dentro de los marcos de la legalidad, del parlamento, de las leyes, de la hueá institucional no va a funcionar. Pero ahí se potencia el poder popular, organizado en los cordones que se plantea, por ejemplo, frente al paro del comercio, vamos a abrir el comercio como dé lugar. Y entonces viene el ALMAC acá en Ñuñoa y la gente dice, esta hueá la tomamos nomás. Y no es que haya una concepción de que yo le quito a la burguesía o voy a ejercer el poder popular. No, se trata de algo más concreto. No hay que comer y el ALMAC está cerrado, no está funcionando, entonces abramos el ALMAC. Y entonces son piquetes de obreros, pobladores y unos pocos estudiantes que van y abren el comercio. Y abren el comercio no para desvalijarlo. No es una turba que asalta y se mete a una empresa y la hace cagar. No, era abrir el negocio, pescar la mercadería, entregarla a la gente y anotar todo lo que va saliendo y empezar a administrarlo. Yo estuve 18 días en Londres 38, lo que es mucho. Cuando llegué habían 60 a 70 personas, que era el promedio de personas que había regularmente, aunque podían llegar incluso a 120, ya que la DINA estaba permanentemente operando, interrogando, torturando y simultáneamente analizando la información para salir a detener más gente, durante las noches o en las tardes, que era cuando la casa se llenaba. Recuerdo fuertemente el día en que el guatón Romo tiró a mis pies a la Muriel y me dijo, aquí tienes una de las tuyas. La Muriel lloraba. Desde ahí, yo y la Muriel no nos separamos nunca más, salvo cuando éramos llevadas a interrogatorio. Estábamos abajo, en el primer piso. Los interrogatorios y la tortura se pasaban en el segundo piso, y en esa circunstancia, donde el lugar común dice que uno calla, que no se dice nada, nosotras empezamos a hablar, en voz baja. Empezamos a hablar de nuestras vidas. No conversábamos, obviamente, acerca del MIR o de lo que hacíamos mientras militábamos. Hablamos de nuestras vidas. Así que ella me contó de su familia, de cómo había caído. Me contó que había estado detenida antes junto a su marido, en el Haga. Como estábamos vendadas y no nos conocíamos, nos quisimos entonces describir. Dijimos, ¿cómo eres tú? Y la Muriel me dice describiéndose, mira, yo soy alta, mido tanto, tengo el pelo largo, rubio, etc. También lo hice yo. Mira, yo soy flaca, le dije, mido tanto, soy de pelo largo. Y la María Angélica, que también está desaparecida, también se describe. Se describe como que era chiquitita, colorina, pecosa. Tal vez hicimos todo eso como una forma de soportar, de sobrevivir esa situación. Pudimos hablar de todo eso porque estábamos juntas, las tres juntitas.
la política principal del presidente Elwin al haber asumido fue la creación de la llamada Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también llamada Comisión Rettig, y que emitió el informe de esta misma comisión. El informe Rettig en su minuto fue muy rompedor y sirvió de ejemplo para muchas transiciones. Ahora, producto del agua que ha corrido después de eso, ahora nos parecería insuficiente. Por ejemplo, no dan los nombres de los victimarios, o sea, de quiénes fueron los que cometieron los crímenes, como se hace en otros informes de otros países. También se establecieron medidas como la creación del programa PRICE, de algunas becas para familiares de las víctimas, pero no hubo una política de persecución criminal a las personas responsables. Cuando empezó el gobierno de Elwin, el primer gobierno democrático tras la dictadura cívico-militar, se creó la Comisión Rettig con el objetivo de alcanzar la verdad y la reconciliación. No era una comisión para... el objetivo no era hacer justicia, sino que el objetivo era conocer la verdad, ¿no? La identidad de las víctimas que habían resultado muertas en dictadura. No se contempló los casos de tortura en que las víctimas no habían muerto. Luego, eso fue el año 91. Y el único caso de persecución de algún crimen de la dictadura en los años 90 es el asesinato de Orlando Letelier, que no sé si ustedes saben, este fue el canciller que fue asesinado en Washington con una bomba, que fue como el primer atentado terrorista que se ha hecho en suelo norteamericano en no sé cuántos años, y que solamente fue perseguido por dos razones. Primero, porque la ley de amnistía lo exceptuaba expresamente. El decreto de ley de amnistía del año 78 decía que este crimen no estaba protegido por la amnistía, y también, como se ha sabido después, en el fondo fue una medida de transición también, o sea, no tocaban a Pinochet, pero les podían entregar a Contreras, que era un psicópata, y que es un psicópata. Entonces, ese fue uno de los pocos casos en que se persiguió a Manuel Contreras, y de hecho, cuando se le trató de perseguir por crímenes posteriores, porque él cumplió esta pena y salió en los años 2000 y algo, también hubo reticencia por parte del gobierno de Lagos para que lo siguieran persiguiendo. Entonces hay una serie de... O sea, no había una política clara de persecución criminal. Y empezó a haberla recién... La mayoría de las querellas por desapariciones y por tortura, son de fines del 2000. O sea, no. Por desapariciones y homicidios son de fines de los 2000. O sea, no, perdón, de principios del año 2000 aproximadamente, 98, 99, 2000. En 2003 o 2004, el presidente Lagos crea la comisión Ballet, ¿no? Porque el que la llevó fue Monseñor Ballet, con el objetivo de conocer quiénes habían sido las víctimas de tortura. Y se constituyó la comisión y se calificó de esa manera a las víctimas de tortura. Si muchas personas quisieron llegar, no sé si saben un poco cómo funciona, muchas personas quisieron llegar su testimonio, dijeron, bueno, yo soy Juanito, estuve detenido en tal parte, me pasó esto y esto otro, y la comisión calificó si estas personas habían sido torturadas o no. Es muy interesante porque, por ejemplo, en Argentina, yo lo conversaba con una colega de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es como el órgano homólogo a lo que va a ser la Secretaría de Derechos Humanos.
del Ministerio de Justicia, y ella me comentaba que en Argentina no se calificó nunca si alguien había sido torturado o no. O sea, de la detención se presume la tortura en Argentina, ¿no? O la detención involucra per se, comprobar la detención per se involucra una reparación, en otras palabras. Acá en Chile no, acá en Chile se calificó eso. La historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado. La inauguración de este museo es una poderosa señal del vigor de un país unido. Unión que se funda en el compromiso compartido de nunca más volver a sufrir una tragedia como la que en este lugar siempre recordaremos. Tragedia que desde el primer día sumó la negación y el ocultamiento al dolor del cautiverio o la muerte. Tragedia en la que se asociaron la crueldad y la mentira, el odio y la indiferencia, el fanatismo y la intolerancia. Bueno, las medidas han sido de distintas características. Tenemos las medidas principalmente centradas en la reparación, que tiene que ver con toda una serie de beneficios económicos y de ayudas de tipo financiero, como por ejemplo becas, que se le han dado tanto a los directos implicados como víctimas, las víctimas que han sobrevivido, ¿se entiende? Como a la familia directamente cercana. Existen becas para personas que han sufrido violaciones de derechos humanos y para su familia, para las universidades del Estado. Lo que pasa es que hay que entender que en materia de derechos humanos, cuando estos se violan, el Estado es responsable de la reparación, ¿ya? Es un concepto que está todavía en construcción, o sea, como te decía antes cuando conversamos un poco, no hay muchos casos de transiciones de dictadura a regímenes civiles que aborden todo este tema, y tampoco lo hay ninguno que aborde perfectamente cada una de las aristas, ¿entendí? Entonces yo diría que primero está la reparación de orden económico, en segundo la reparación de orden simbólico, que tiene que ver con reconocer que los hechos ocurrieron, sí. Darle a las víctimas la calidad de víctima, como entenderlo, que ellos fueron objeto de violaciones por parte de agentes del Estado. Y en segundo lugar, bueno, en otro lugar también está el tema de la memoria, que tiene que ver con la creación de los museos, la creación de los archivos que recogen la situación. Y eso no es una labor única del Estado, uno debería pensar que el Estado tiene una labor como más completa al respecto, pero claro, tú tienes el Museo de la Memoria, que es la obra más importante que se ha hecho por recoger y reunir todos estos antecedentes, pero también hay un trabajo muy importante de la sociedad civil al respecto, como el Centro del Orden 38 y otras organizaciones, no necesariamente vinculadas a un espacio geográfico particular sobre el tema. No estoy diciendo solo que sean aquellas que funcionan en las antiguas casas de seguridad que tenían los agentes de la dictadura, sino que otros tipos de organizaciones, como la familiar de los 119 desaparecidos en la operación de Argentina, muchos tipos de organizaciones que han contribuido con su propia reunión de antecedentes también a aportar este acervo general. Entonces yo diría que el Estado ha hecho una labor importante en reunir estos antecedentes, pero no exclusiva. Yo creo que precisamente por lo que tú decías es difícil decirlo, como no tenemos como un estándar para decir como ya, mire, de esta cantidad de plata para arriba es aceptable y de esta cantidad de plata para abajo, porque la vida humana no se puede apreciar en plata. Precisamente por lo mismo me resulta dificultoso decir como, mira, es suficiente con lo que se ha entregado, o con un poco más de esto, o como con esta cantidad podría hacerlo. Yo creo que es difícil. Yo creo que se han hecho esfuerzos por hacerlo, pero inevitablemente es imposible recuperar la vida de esas personas o lo que pasaron, porque muchas víctimas no son solo ejecutados, sino que también hay torturados y personas que sobrevivieron, pero que igual tienen las secuelas de lo que le hicieron.
¿cómo tú mides en plata? Si a mí me torturan, ¿cómo yo voy a decir, como mira, mi daño es apreciable en tanto? Los tribunales pueden hacer eso, hacen una apreciación de lo que se llama daño moral en derecho, que es intentar hacer una reparación económica de una afectación que tú sufriste como en tu psiquis, en tu afecto, etc. Y eso es un ejercicio que se intenta hacer, pero nunca se puede saber si es preciso, porque los jueces tienen un problema muy grande que pasar para poder decirte como, perfecto, la indemnización corresponde a tanto, por ejemplo. Entonces yo diría que el Estado ha hecho todo lo que tiene a su disposición para hacerlo, pero yo creo que el daño inevitablemente nunca se va a poder reparar en sí mismo, o sea, siempre va a haber un déficit en la reparación de ese daño, ¿me entendés? Se puede intentar por medida hacerlo lo más completo posible, pero inevitablemente nunca se va a poder cerrar completamente el círculo. Lo que tendría que ser suficiente es que la persona no hubiera fallecido o que no lo hubieran torturado. Reconciliación. Yo quiero hacer mías unas palabras que se dijeron ayer en el seminario, y en realidad yo también las pienso, en que la voz reconciliación es patrimonio del pinochetismo. O sea, los que más han insistido en reconciliación son ellos. Me acuerdo una frase, o sea, después que ganaron la guerra sangrienta, nos vienen con que todos somos hermanos. Entonces, de verdad, yo creo que podríamos prescindir de hablar de reconciliación. Lo que sí habría que hacer, y lo que sí es importante, es entender que, o sea, si entendemos que las violaciones a los derechos humanos son parte del programa del régimen militar y son parte de lo que estableció también lo que y la consecuencia de esta es lo que quiso proteger la Constitución, entender que si se quiere hacer un cambio constitucional, entender que si se busca a lo mejor dar un nuevo orden al país, probablemente habría que cuestionar las bases de nuestro sistema actual. Eso es lo que yo diría al respecto. No sé, tengo mucho sentido hablar de reconciliación, porque ¿quiénes son los que más hablan de eso? O sea, si no se ha pedido perdón, si no se ha dicho la verdad, si no se ha colaborado, en fin, si ha habido una serie de estrategias por negarlo todo, por decir que ellos fueron, por decir que en el fondo ellos se quemaron con sus propias cosas, que se mataron entre ellos, por encubrir. Y nunca ha habido ningún esfuerzo así como por decir lo que ocurrió, ni por pedir disculpas. El Mercurio no pidió perdón, los empresarios no han pedido perdón, el Poder Judicial dijo algo tímidamente, pero no ha pedido perdón. Entonces, o sea, para que haya reconciliación tiene que haber, creo yo, o sea, bueno, uno va a depender de cada persona en particular, de cada víctima, y yo también dependería de que haya un ánimo así como reconciliatorio. Si lo niegan todos, si entorpecen todo, que yo creo que un término que no tiene sentido en la discusión que yo hablaría de reconciliación. Lo que sucedió en Chile fue un desencuentro gigantesco, y sucedió porque quienes tenían que hacer su tarea no lo hicieron. Y me estoy refiriendo especialmente a los políticos de la época previa al año 73. Los políticos son elegidos por la voluntad del pueblo, son elegidos para hacer una tarea, cuál es recoger las demandas de la ciudadanía y resolver los grandes problemas a través de las distintas instancias, ya sea en el gobierno ejecutivo o en el legislativo. Sin embargo, en ese periodo el gobierno no fue capaz de manejar esto, e incluso invitó a las propias Fuerzas Armadas que participaron en los ministerios en ese tiempo, justamente para tratar de resolver el tema, pero las fuerzas internas de la Unidad Popular eran tan fuertes, las que eran disociadoras, especialmente de extrema izquierda, generaron una situación en el país de toma, de escasez, de violencia increíble. Y eso generó entonces que los chilenos se dividieron y se enfrentaron. Y al final, cuando ya no había nada que hacer, le fueron a pedir a las Fuerzas Armadas que participaran. Y las Fuerzas Armadas, cuando vieron que su país estaba yendo al diablo, participaron efectivamente para tratar de tomar el control de la situación y volver al país a su normalidad. Entonces, ¿por qué digo de reconciliación? Porque si hay alguien responsable real de todo lo que sucedió después, especialmente son los que generaron esto, son los que causaron esta situación, los que nos llevaron a un extremo como este. Los militares no son para gobernar en política, los militares son para defender su país, especialmente de amenazas externas o ayudar al país en las catástrofes, pero no para estar haciendo política. Pero hubo que hacerlo. ¿Y por qué hubo que hacerlo? Porque quienes estaban
para eso no fueron capaces de hacerlo, o lo hicieron muy mal. Entonces, claro, las consecuencias fueron atroces, digamos. Yo encuentro que lo que pasó también durante el periodo de enfrentamiento, el tema de la violación a los derechos humanos que se hicieron, no tienen una explicación muy clara, digamos, pero hablan del odio, hablan también del enfrentamiento que hubo y de la dispar que eran las situaciones. Unos que estaban dispuestos a entregar su vida, ¿no es cierto?, por defender el sistema republicano, y otros que querían una revolución, definitivamente. Eso es lo que estaba en juego. Y eso entonces, los que luchan por sus ideales, claro, tienen la tranquilidad de luchar por sus convicciones. Y lo que uno que espera es reconocer, como yo he reconocido muchas veces a gente de izquierda, que fueron tremendamente honestos en su lucha y que fueron muy derechos, digamos, en sus planteamientos. Pero no creo que requieran de una gran reparación, porque al final la responsabilidad, más que pedírsela al Estado de Chile, tiene que pedírsela a sus propios, compañeros de partido, a sus propios, políticos elegidos con un ideal por cumplir y que no cumplieron. Entonces, por eso que creo que hay que hablar de reconciliación. Yo creo que es tiempo ya bastante, han pasado más de 40 años, de que nos reconciliemos los chilenos y sigamos adelante. Hay muchos temas actuales que vale la pena mencionar, entre ellos los problemas externos que tenemos con Perú, con Bolivia, los que tuvimos con Argentina en el año 78, que fueron gravísimos. O sea, no podemos tener un país dividido todavía. Tenemos un país que ya tiene más de 20 años de democracia y con todas las imperfecciones que tiene, pero que tiene que seguir avanzando como corresponde. Entonces no nos podemos quedar pegados en algo que pasó hace 40 años. Así que creo, sinceramente, que tenemos que buscar todavía y hacer un gran esfuerzo en reconciliarnos, más que en seguir buscando reparaciones, que como se ha sabido, también han tenido aspectos de cosas inventadas, desaparecidos que han aparecido, torturas que no han sido reales y muchos temas más. A mí, por ejemplo, hablar de reconciliación no me gusta mucho. O sea, de partida no me gusta porque yo creo que la reconciliación da a entender que estábamos conciliados, que en Chile vivíamos en la paz social, y luego vino el golpe y eso se acabó por 17 años y ahora tenemos que volver a ser amigos, hermanos, los chilenos. A mí me parece que en realidad da a entender como que hubo algo así como dos bandos en Chile y no fue así. O sea, había un Estado criminal que tenía una política de exterminio hacia los prisioneros políticos, una dictadura cívico-militar y la población que era víctima del terrorismo de Estado. Y además creo que en realidad en Chile nunca estuvimos conciliados. O sea, en Chile hay masacres innumerables, hay quizá nada tan tremendo, tan grande, como tan largo, como desde el 90, pero en Chile históricamente ha habido grupos que han sido reprimidos. A mí en verdad el concepto de reconciliación no me gusta. Yo creo que en la idealidad deberíamos hablar de las dos, ¿ya? Porque las víctimas merecen reparación, pero lo que ocurrió en Chile no fue, ¿cómo decirlo? No son hechos delictuales porque sí, o sea, no es equiparable, por ejemplo, un homicidio que ocurre hoy día porque alguien te quiere robar el auto a lo que pasó en esa época. Estamos hablando de crímenes con motivaciones políticas. Entonces lo que había de por medio era un desacuerdo político. Había sectores de la sociedad que tenían una visión que chocaba radicalmente con otra y que solo se arregló mediante el empleo de la violencia, que además tiene el carácter de violación de derechos humanos, porque yo creo que como tú ya aprendiste en las entrevistas que he hecho antes, los derechos humanos son una esfera de protección que protege a los ciudadanos de las acciones del Estado. Sí. Aunque se sepa que también hay otros cuerpos de la sociedad intermedia que pueden también dañarlos, como las empresas, etcétera. Pueden haber violaciones de derechos humanos que no solo sea el Estado, pero principalmente el Estado.
Entonces, claro, yo creo que la reparación siempre tiene que haber, porque las víctimas tienen que tener alguna especie de reparación del daño que le ocurrió, pero eso no puede ir sin la reconciliación. Y la reconciliación es algo de carácter político. Y ahí yo creo que se ha hecho poco. Se han hecho cosas importantes, hay gestos institucionales importantes, como algunos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas han hecho algunas declaraciones en el sentido de como admitir que las conductas que ocurrieron son inadecuadas y que se van a hacer reformas para modificar la cultura militar de forma que eso no pueda volver a ocurrir. Entonces uno podría decir, claro, esos gestos simbólicos de los comandantes son importantes, pero institucionalmente hay varias instituciones que están al debe con la cuestión, sobre todo el ejército, como se ha evidenciado por ahora en los casos como por ejemplo en el caso Quemado o en el caso de Gollados, por ejemplo, que volvieron a salir a la palestra ahora de nuevo y volvió a quedar en evidencia que todavía hay entre el ejército funcionando alguna especie de red de protección o acuerdo de camaradería o como le quieran llamar, que en realidad es una forma de encubrimiento colectivo entre miembros del ejército que evitan dar información que puede llevar a que los procesos judiciales terminen. Y los procesos judiciales para las familias son súper importantes porque aunque no les pueda devolver a la persona, al menos le dais certeza de qué fue lo que pasó. Hoy día hay gente que no sabe qué pasó. Entonces, yo diría que, aquí voy a terminar de cerrar la respuesta, yo diría que faltan gestos institucionales de forma más profunda para poder hablar de reconciliación, como para que el ejército se reconcilie con los ciudadanos y diga como, oye, de verdad nosotros nos arrepentimos de esto y esto no va a volver a pasar. Eso tiene que pasar por una revisión de las mallas curriculares con que se enseña hoy día a los militares, por una reforma muy grande del ejército. El ejército tiene que reformarse, para ser transparente y ser democrático, que eso no existe hoy día en Chile. Y yo diría que esa es solo una evidencia de la cuestión. Yo diría que los sectores políticos que dominaron la transición hasta hoy día, las dos principales coaliciones, evitan el tema de la reconciliación o hablan de ella en forma muy vacía y se centran mucho en el tema de la reparación, porque eso es algo que se puede hacer individualmente. ¿Te fijáis? Como el Estado puede individualmente tratar de reparar a cada víctima o a cada familia. En cambio, reconciliar significa sentar a todo el país junto en una conversación y decir como, miren, esto fue lo que pasó, esto no tiene que volver a pasar, esto tiene que hacerse así, así. Y yo creo que eso involucra definir cosas que hay actores políticos que no quieren definirlas, por cualquier razón, por cobardía, por impopularidad, etcétera. Pero yo creo que hay una conversación que está pendiente, que tiene que ver como la reconstitución de la comunidad del país, y eso no se ha hecho bien, yo creo. Juicios hay más de 1000, todavía hay algunos en los cuales no hay querellas y estos juicios tienen diversos resultados. Por ejemplo, de los que han terminado, ya varios tienen condenas, pero las condenas tienen el problema que no todas son con prisión efectiva. Entonces, digo que les aplican todos los beneficios, la reprochable conducta anterior, les aplican también lo que caracteriza los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra es, supuestamente, o más bien la consecuencia que tienen es que son imprescriptibles. Es decir, la persecución se puede extender en cualquier momento, porque en general, como se cometen en el marco de una estructura que facilita o que promueve la impunidad, por ejemplo, estas personas que iban, mataban a un enemigo político, después no las perseguían, sino más bien ascendían, les daban bonos, les ponían medallas. Entonces el sistema claramente no iba a perseguir a Manuel Contreras. Manuel Contreras era el funcionario del régimen. Entonces por eso se estableció a partir de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial que estos crímenes podían ser perseguidos en cualquier lugar y sin importar el tiempo. Porque normalmente los delitos prescriben, los crímenes prescriben en más o menos tiempo. Porque se supone que no hay una estructura así como destinada en el fondo a la impunidad de los mismos. Entonces, lo que están diciendo ahora, lo que empezaron a decir a partir del 2000, cuando dejaron de aplicar la amnistía, es no les aplicamos la prescripción, estos crímenes les podemos perseguir, pero en el Código Penal chileno hay una especie de atenuante llamada media prescripción y dicen, si ha transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción, entonces les rebajamos la pena en 2 grados y eso quiere decir que si quedan menos de 5 años en un día, en el fondo queda con un cumplimiento de la pena en libertad. Entonces,
nos dicen, el delito no prescribe, pero le contamos la mitad de la prescripción. Y bueno, ¿dónde está la mitad? Y eso es lo que nosotros alegamos. ¿Dónde está la mitad de un plazo que no tiene término? Entonces, los tribunales han inventado una serie de soluciones en el fondo para... o algunas salas de algunos tribunales han logrado en el fondo conciliar estas dos cosas. O sea, dicen ya, ok, sí, estos son crímenes, hay que perseguirlos, pero igual logran darles libertad. O sea, La página del Programa de Derechos Humanos tiene una lista hasta diciembre del porcentaje exacto de casos, de cuántos están exactamente cumpliendo la pena en libertad y de cuánta gente hay en Punta Peuco. Entonces yo les diría que hay un montón de casos, la mayoría están en las instancias así como la primera instancia todavía, así que yo apuraría por lo menos no antes de 10 años se van a cerrar estos casos, y también hay muchos que no se han presentado. Por ejemplo, violencia sexual, lo que les comentaba, la primera querella es de diciembre del 2014 y es como del 15 de diciembre, o sea, ya es como de los últimos 10 días del año, o de los últimos 15 días del año. Casos por tortura también hay muchos otros casos que no se han seguido. También lo otro que es importante quizás es, entender que lo que podría llegar a terminar en los casos es la llamada impunidad biológica. En el fondo que los testigos se van muriendo, las víctimas se van muriendo, los hijos de las víctimas se van muriendo, los perpetradores se van muriendo. Creo que en honor a la verdad, y como siendo muy responsable, han habido miles de juicios por violación a los derechos humanos, que hay miles de víctimas también. Y muchos de ellos están hoy día empantanados, como con la verdad de las cosas. Como hay varios que se han ido resolviendo en el tiempo, pero también hay una parte muy importante que no se ha encontrado verdad al respecto. Por todas estas trabas que hemos estado conversando en toda la entrevista. Mira, por ejemplo, ayer estaba don Alejandro Solís, que fue el que hizo la segunda condena a Manuel Contreras y uno de los jueces más emblemáticos en materia de derechos humanos, y él ahora crearon en el Ministerio de Defensa una unidad destinada a coordinar las peticiones de los ministros. O sea, es que estas causas las llevan ministros de Corte de Apelación, de estas causas de derechos humanos, de coordinar las peticiones de los ministros con el ejército. Porque ¿qué pasaba? De repente le piden al ejército que dé datos de todas las tanquetas que ocupaban en tal regimiento en tal año. Pasaba un mes, pasaban 2 meses, pasaban 4 meses y llegaba una respuesta: el ejército no usa tanquetas. Y había que pedir entonces el vehículo blindado, terrestre, de no sé qué. Entonces era una forma en el fondo de dilación. Era también cuando, no sé, por el caso de Víctor Jara, cuando el ejército dijo no sabemos quién estaba a cargo del Estadio Nacional, o sea, no sabemos quién era el oficial a cargo del Estadio Nacional. O sea, se supone que es una institución jerárquica, o sea, ¿cómo no saben quién estaba a cargo? Eso parece una... De hecho, Nelson Caupote, el abogado que lleva esa causa, salió una vez en la prensa diciendo no puedo creer esto, que el ejército no sepa. Y hay mucha gente que estuvo, de repente algunos ex conscriptos, algunos presos: oiga, abogado, yo vi a este señor, yo no sé qué, pero... O sea, ha habido una política de no colaboración, una política de entorpecimiento. Entonces, por un lado tenemos esto, tenemos también que las pruebas se van perdiendo. O sea, no es lo mismo investigar algo hoy día que investigar algo 40 años después. También cuando encontraron los primeros cuerpos en Lonquén, el año 78 si no me equivoco, donde los militares fueron ordenados de buscar todos los lugares donde habían enterrado gente, desenterrarlos, amarrarlos a un tren de ferrocarril y tirarlos al mar. O sea, aquí por eso se han encontrado tan pocos desaparecidos, porque cuando encontraron las primeras fosas, la orden que hubo fue desenterrarlos a todos y tirarlos al mar, con rieles de ferrocarril. Entonces, o sea, digo, muchos otros cuerpos los dinamitaron. O sea, digo, hay casos donde lo que se le ha entregado a los familiares cabe en una caja de fósforo. Entonces, eso es lo que diría. O sea, que hay muchos juicios pendientes. Estos juicios, digo, hay muchos con condenas, pero hay varios otros que no. Digo, a mí por la agrupación me toca alegar como 2 causas a la semana, o de repente 3 causas a la semana. En fondo por libertades, porque además de repente les dan unas fianzas así como de... O sea, la gente mientras no esté condenada tiene derecho a estar en libertad, y eso está bien.
y en algunos casos se le puede dejar en prisión preventiva porque puede ser un peligro para la sociedad o porque puede entorpecer la investigación, lo que pasa la mayoría de las veces. Entonces, en el fondo, cuando quedan en esta libertad provisional, les dan una fianza, y estas fianzas he visto así como de 50 lucas, de 100 lucas. La fianza es para que las personas en el fondo dejen una cantidad de dinero, que esta cantidad sea como de importancia, de manera tal que ellos se sientan como, en el fondo se cumplen la resolución y después vuelven, se les devuelve este dinero, en el fondo que aseguraría su comparecencia. Pero 50.000 pesos, yo creo que ustedes coincidirán conmigo, no asegura la comparecencia de nadie, sobre todo si es su libertad, o 200.000 o 100.000. Digo, ahora en casos graves yo he visto que han dado 500.000, por ejemplo en el caso de la B, y ahora que quedaron en libertad los últimos del caso quemado, que eran Castañer, González y Figueroa Cánovas, que eran oficiales, les dieron, eso nos tocó leerlo hace 2 semanas, le subieron la fianza a 5 millones, pero en general hay fianza así como de 50.000 pesos. Entonces hay una serie de, o sea, yo por lo que he hablado con mis amigos, con otras personas, como que piensan que están todos los militares presos, que esto es como llegar, sentarse, así, digo, abanicarse, digo, echarse aire, y esto está listo, y los jueces les ponen a todos. No es cierto. La situación es bastante problemática, y la mayoría de las cosas o las está viendo el Ministerio del Interior, los abogados particulares de las víctimas, y también las agrupaciones las agrupaciones históricas de víctimas. Así que yo diría que hay muchos juicios, y que lo más seguro, lo que los va a terminar va a ser la impunidad biológica, y un día van a estar todos muertos. Y eso es lo que estamos tratando de que no ocurra. Abre sendas por los cerros